organización Watchtower se ha caracterizado a través de su historia de lanzar duras y mordaces críticas al clero de la cristiandad. Han utilizado expresiones como imperio mundial de la religión falsa, Babilonia la Grande, la Gran Ramera, el hombre de desafuero y la religión es una trampa y un engaño. Sería bastante interesante que un miembro del cuerpo gobernante o algún miembro del comité de redacción de la sociedad respondiera a nuestro Señor la siguiente pregunta que él mismo planteó en el Sermón del Monte, según el relato de Lucas 6:42. ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en su ojo, pero no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? Es bastante paradójico. La dirigencia de los testigos de Jehová es bastante crítica y mordaz con todas las religiones, pero se exima a sí misma y no reconoce que está cometiendo los mismos errores y tiene exactamente los mismos patrones de abuso de poder y comportamiento que tanto critica y juzga y toma el estandarte del enemigo público. Son ellos, yo no. Veamos, la atalaya de 1 de febrero de 1990, bajo el tema Identificación del hombre del desafuero, en el párrafo 1 establece que vivimos en una era de desafuero. Es un fenómeno del mundial. Por todas partes hay temor a los desaforados que hacen de otros sus víctimas y a la amenaza que estos representan para nuestra persona y propiedad. Sin embargo, un elemento desaforado mucho más insidioso, engañador, ha estado funcionando por muchos siglos. En la Biblia se le llama el hombre del desafuero. El párrafo 2 nos insta que es vital que identifiquemos a este hombre del desafuero porque busca socavar nuestra supuesta buena posición ante Dios mediante hacernos abandonar nuestra fe al desviarnos de adorar a nuestro Dios. La sociedad Watchtower a continuación da una serie de supuestas bases y fundamentos para interpretar acorde a su estilo ciertas pistas bíblicas para llegar a un mordaz, crítico y pomposo señalamiento en el párrafo 8. ¿A quiénes representa? La prueba muestra que es al cuerpo o grupo de los clérigos orgullosos y ambiciosos de la cristiandad, quienes a través de los siglos han dictado sus propias leyes a otros. Esto se puede ver por el hecho de que hay miles de diferentes religiones y sectas en la cristiandad, cada una con su clero, pero cada una en conflicto con las demás en algún aspecto de la doctrina o la práctica. Esta división es prueba clara de que no siguen la ley de Dios. No pueden haber venido de Dios. Lo que todas estas religiones tienen en común es que no se adhieren a las enseñanzas bíblicas, pues han violado la regla no vayas más allá de las cosas que están escritas. Y continúa la mordaz recriminación en el párrafo 9. El clero religioso de la cristiandad, todos ellos, sean papas, sacerdotes, patriarcas o predicadores protestantes, comparten responsabilidad por los pecados religiosos de la cristiandad. Han cambiado las verdades de Dios por mentiras paganas al enseñar doctrinas antibíblicas como las de la inmortalidad del alma humana, un infierno de fuego, el purgatorio y la Trinidad. Sus prácticas también los denuncian como desaforados por su participación en actividades que violan
las leyes de Dios. De acuerdo, eso es cierto, pero la hipocresía proviene de no reconocer que el cuerpo gobernante ha convertido a los testigos de Jehová en otra religión falsa. Si ha estado siguiendo este canal, se habrá dado cuenta de que casi todas las doctrinas exclusivas a los testigos de Jehová son falsas. La generación traslapada, falsa. La presencia invisible de Jesús en 1914, falsa. El nombramiento en 1919 del cuerpo gobernante como el esclavo fiel y discreto, falsa. La resurrección de los ungidos en 1918, falsa. La prohibición de las transfusiones de sangre, falsa. El bautismo como símbolo de dedicación a Dios, falsa. Y la más grande de todas, las otras ovejas como una clase separada de cristianos con una esperanza diferente, falsa, falsa, falsa. Si dudas de mí, mira los videos y examina la evidencia bíblica que he puesto en este canal. La brocha con la que el cuerpo gobernante pinta a otras religiones como falsas, también pinta a los testigos de Jehová del mismo color. El cuerpo gobernante, actuando en su papel autoproclamado de esclavo fiel y discreto, completa su ofrenda de suculento alimento espiritual provisto a su debido tiempo con las siguientes hipócritas denuncias del párrafo 10. La historia muestra que los que componen esta clase del hombre del desafuero han desplegado tanto orgullo y arrogancia que en realidad han dictado a los gobernantes del mundo. Con la doctrina del derecho divino de los reyes como pretexto, el clero ha alegado ser el intermediario esencial entre los gobernantes y Dios. Pregúntale a un testigo de Jehová a quién obedecería, a Jesús o al cuerpo gobernante. 9 de 10 veces el cuerpo gobernante ganará. ¿No es eso evidencia de que para los 8.5 millones de personas que componen la congregación de los testigos de Jehová, el intermediario esencial entre el rebaño y Dios no es Cristo, sino el cuerpo gobernante? El párrafo 11 sigue en este artículo diciendo: para elevarse todavía más sobre la gente común, esta clase desaforada ha adoptado vestidura diferente, por lo general negra. Además, se ha adornado con todo tipo de imponente adorno de realeza, junto con coronas, cruces y mitras. Pero Jesús y sus seguidores no tenían tal vestidura. Se vestían como la gente común. Los cleros también se han dado a sí mismos títulos como Padre, Santo Padre, Reverendo, Reverendísimo, Su Excelencia y Su Eminencia, pero para más ensalzarse sobre todos. Sin embargo, Jesús enseñó lo siguiente en cuanto a títulos religiosos: no llamen Padre a ustedes a nadie sobre la tierra. Mateo 23:9. ¿No se han elevado los hombres del cuerpo gobernante por encima de la gente común, los testigos de Jehová comunes y corrientes? Si no estás de acuerdo con ellos en cuestiones doctrinales o incluso de procedimiento, ¿no serás castigado? ¿Cómo es eso de no elevarse por encima de los demás? Es posible que no usen los sombreros y la ropa elegantes que usan los clérigos de algunas religiones, pero están muy bien vestidos y viven lujosamente en Warwick. Hubo un tiempo en que vestían como los demás, pero ya no. Recuerdo que hace algunos años tenía un contrato de desarrollo de software en una gran empresa de comunicaciones en Toronto, Canadá. Al principio me vestí como cuando iba de puerta en puerta, con traje y corbata. Pero sucedió algo gracioso. La gente de la oficina me trataba de manera diferente
porque hasta que me conocieron, pensaron que yo era la alta dirección. Solo los jefes principales visten con traje y corbata. Hoy en día nadie en el mundo de los negocios usa traje y corbata. Si quieres vestirte como la gente común, ya no te pones corbata. Jesús dijo, los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si quieren ser como Jesús, entonces vístense como la gente común y viven en viviendas humildes. Y como solo Jesús es nuestro Señor, todos debemos evitar gobernar la vida de los demás. El párrafo 11 hace referencia al capítulo 23 de Mateo para condenar a los líderes religiosos de otras sectas, y si examinamos ese capítulo con la mirada puesta en el liderazgo de los testigos de Jehová, pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno solo es su maestro, y ustedes son todos hermanos. Mateo 23, 8. Jesús no nos está diciendo que no podemos enseñar. De hecho, Dios da maestros a las congregaciones, según Efesios 4:11. Pero de lo que habla Jesús es de ser rabino. Un rabino reemplaza a Jesús, diciéndonos qué creer y qué hacer. Además, no llamen padre a nadie en la tierra, porque solo uno es su padre, el del cielo. Mateo 23:9. El cuerpo gobernante ha encontrado un nuevo giro en la forma de violar la premisa mientras técnicamente obedece la letra del versículo. No te piden que los llames Padre, pero te dicen que en realidad tampoco puedes llamar a Dios tu Padre. ¿Cómo es eso? Pues te dicen que no puedes convertirte en un hijo de Dios, sino solo en uno de los buenos amigos de Dios. Entonces, si bien no reclaman el papel de padre, tampoco permiten que Jehová lo haga. Tampoco permiten que los llamen líder, porque su líder es uno, el Cristo. Mateo 23:10. Técnicamente, el cuerpo gobernante no toma el título de líderes, sino que usa un sinónimo. ¿No es lo mismo un gobernante que un líder? ¿Hay alguna diferencia de acción entre un cuerpo gobernante y un cuerpo director, entre un cuerpo de gobernantes y un cuerpo de líderes? ¿Tiene el Papa de la Iglesia Católica más control sobre el católico individual de lo que tiene el cuerpo gobernante sobre el testigo de Jehová individual, o menos? En mi experiencia, el poder de influenciar y controlar al individuo es más fuerte con el cuerpo gobernante. Un amigo de México me diría, son la misma gata, pero revocada. Hablando de México, acaba de ser declarado en México la Semana de las Víctimas de los Testigos de Jehová, lo cual incluyó una serie de actividades y conferencias por ex testigos de Jehová que actualmente se encuentran realizando activismo por redes sociales. Es muy interesante para mí ver que hasta hubo manifestaciones pacíficas en el Betel de México, Panamá y Chile. Todo esto coordinado desde México. Lo que me llama la atención de este movimiento es que se están brindando apoyo emocional y ayuda psicológico por parte de los activistas a las personas que tienen problemas para dejar la secta de los testigos de Jehová. Los ponentes fueron psicólogos, sociólogos, psiquiatras y abogados que externaron su punto de vista sobre los daños mentales, familiares y sociales que genera esta secta coerciva y que manipula la mente de familiares y amistades cercanas a los que cuestionan. Adicionalmente, ex testigos de Jehová dieron sus testimonios. Todo esto es importante
Y creo que México, al ser el tercer país con más adeptos testigos de Jehová del mundo, seguirá dando de qué hablar con este tipo de movimientos. Pareciera ser que cada vez más personas se están dando cuenta de la doble moral que caracteriza a la sociedad Watchtower y están ejerciendo su derecho a la libre expresión para darlo a conocer. Por ejemplo, es un hecho público y notorio que la sociedad Watchtower, cuando es demandada, alega derecho canónico. Esto es, reconoce que tiene un sistema de clérigos y líderes que intentan autorregularse mediante este derecho canónico, que es, según el sitio web internet del Vaticano, el primer libro, Canón 1 del Derecho Canónico, claramente establece que dicho código es exclusivo de la Iglesia de Roma. ¿No es esto verdaderamente aberrante a cualquier denominación religiosa que se llama cristiana? La Iglesia de Roma es para los testigos de Jehová la gran prostituta que comete inmoralidad con los gobernantes del mundo y se defiende usando los mismos códigos que diseñó la Iglesia para competir políticamente con los gobernantes. Sin embargo, esto está generando una aversión bastante significativa en México y de forma reciente un grupo de personas solicitó reunirse con un grupo de senadores mexicanos para solicitar una investigación formal en contra de los testigos de Jehová por sus prácticas coercitivas, manipulación y discriminación por motivos religiosos. Anteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México en enero de este año se pronunció acerca del tratamiento de menores que requieren por recomendación médica sangre y aprobó el que las autoridades competentes suspendieron la tutela de un menor en el caso de sus padres alegando motivos religiosos. Expusieron la vida de sus hijos al negarles cualquier tipo de tratamiento, aunque respeten el derecho de los padres de formar a los hijos en cualquier doctrina religiosa. Pero la salud del menor está por encima de cualquier idea o creencia. Y lo más relevante, un ciudadano emprendió una acción legal para que los testigos de Jehová de México pierdan su registro legal, documento que se encuentra en mis manos y del cual mencionaré algunos puntos importantes. En la especie, el ciudadano que intenta la acción legal, a quien identificamos como ciudadano X, para no entorpecer la acción, solicita lo siguiente: la cancelación del registro como religión en México de los Testigos de Jehová o Asociación Cristiana de los Testigos de Jehová en México, debido en parte a lo siguiente. Discrimina, aliena, cosifica y persigue a sus miembros mediante prácticas internas, prohibiendo las relaciones de cualquier tipo entre miembros y exmiembros del culto, como lo son relaciones familiares, sociales y laborales. Discrimina, aliena, cosifica, persigue y vulnera los derechos de niños, adolescentes femeninas y mujeres al aconsejarles que no se preparen académicamente y que solo aspiren a ser predicadores de tiempo completo o esposas. Fomenta la ignorancia al aconsejar a los jóvenes miembros que no se preparen para el mundo laboral y al mismo tiempo violentan el derecho humano a un trabajo digno y bien remunerado al aconsejar a sus adultos que es mejor predicar puesto que el fin del mundo está cerca.
Fomenta el nulo pensamiento crítico e independiente al amedrentar a los jóvenes con frases como fuera de nuestra religión no hay vida, lo que los hace vulnerables y víctimas de los atropellos de las prácticas religiosas del culto. Ocultan información a las autoridades competentes sobre abusos sexuales, físicos o psicológicos a menores o mujeres, aconsejando a quienes desea dar vista a la autoridad dejar todo en manos de Jehová, violando los más elementales preceptos del civismo y honestidad ciudadana. Tienen un sistema de justicia paralelo y secreto que trata el supuesto pecado mediante el cual someten a un anticonstitucional interrogatorio al supuesto malhechor con preguntas fuera de lugar y muy privadas, sin la presencia de un abogado o persona de confianza, como lo marca nuestra ley cuando es una cuestión de tipo sexual, tales como ¿le gustó? ¿Qué sintió? ¿Cómo lo hizo? Cuando deciden expulsar a un supuesto malhechor, dan a conocer que dicha persona ha dejado de pertenecer al culto y el grupo, bajo pena de quien desobedezca, sufrirá el mismo castigo. Discrimina y aparta a dicha persona mediante un fuerte ostracismo social. Los que fuimos testigos de Jehová sabemos que Ciudadano X tiene razón en su planteamiento. Lo que desconocíamos era el alcance legal. El Ciudadano X especifica que lo que describe en el cuerpo de su libelo de cuenta es violatorio de la Constitución Política de México, Ley de Asociaciones Religiosas, Culto Público y su reglamento, la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley General para prevenir y erradicar la discriminación. Otras leyes y reglamentos aplicables. Estoy gratamente sorprendido por lo que está pasando en México y otros lugares del mundo, donde la gente está externando su molestia por la doble moral de los testigos de Jehová. Me gustaría que el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová le contesten a nuestro Señor la pregunta que planteamos al inicio de nuestra disertación de hoy. ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en su ojo, pero no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? Mi amigo de México seguramente me diría, la zorra nunca se ve la cola. Estaremos al pendiente de lo que pasa en México. Deseamos el mejor de los éxitos para los activistas que ayudan a otros a dejar la nefasta organización de los testigos de Jehová, no solo en México, sino en todo el mundo. Seguimos informando. Gracias por vernos y gracias a los que apoyan esta obra. Compartiendo parte de la labor que haremos el día de mañana, 26 de julio. Las ideas extremistas pues te hacen acometer. Hace 30, 40 o más años. ¿Cuándo viene Armagedón? Armagedón va a llegar a su tiempo. Y me gustaría compartir mi historia con todos ustedes. I was raised a Catholic, but I became one of Jehovah's Witnesses. Su propaganda es fuertemente emocional. Who takes the Bible to be the inerrant word of God. Cuando el señor Rutherford está diciendo en este libro que eso ocurrió en 1874 y lo escribe en 1929. Firmes por la libertad, por los miles que no volverán. Libres, sin miedo al andar, por aquellos que no pueden más. Hasta cantar victoria, 1000 espadas forjaré. Hasta cantar victoria por los ecos del ayer.
sin dudar jamás, como el viento y las olas del mar, hasta cantar victoria 1000 espadas forjaré, hasta cantar victoria por los sueños del ayer. Libertad, libertad, libertad. Tal vez en esta historia yo no vea el galardón, pero será la historia del más grande soñador.